Y si te dijera que uno de los personajes más queridos de internet podría haber estado construyendo una mentira gigantesca delante de millones de personas y que ahora todo se le está viniendo abajo al mismo tiempo? Porque sí, lo de Frank Cuesta ya dejó de ser una simple polémica de redes. Esto ya es otro nivel. Y lo más fuerte es que cada día aparece algo nuevo. Audios filtrados, acusaciones gravísimas, ex colaboradores hablando, dinero desaparecido, comentarios racistas, grabaciones sexuales, animales supuestamente comprados en lugar de rescatados. Y un Frank Cuesta que hace nada anunciaba que abandonaba las redes sociales mientras internet explotaba completamente en su contra. Y ojo, porque aquí hay algo muy importante. Mucha gente todavía tiene la imagen del Frank aventurero, del tipo que lucha por los animales, que vive en Tailandia rodeado de serpientes y que siempre parecía ir contra el sistema. Esa imagen del héroe rebelde. Pero lo que está saliendo ahora está haciendo que muchísima gente se pregunte si todo eso era realmente auténtico o si parte del personaje estaba mucho más construido de lo que parecía. Todo empieza a ponerse realmente feo cuando aparece Chi, un ex colaborador cercano que, según muchísima gente, conoce perfectamente cómo funcionaba todo dentro del santuario. Y aquí es donde internet se volvió loca, porque no estamos hablando de un random haciendo comentarios en Twitter, estamos hablando de alguien que supuestamente estuvo dentro y las acusaciones son durísimas. Según los audios filtrados que empezaron a circular, Frank no estaría rescatando animales como siempre se había vendido. La acusación es que en muchos casos los estaría comprando directamente para luego generar contenido con ellos. Y claro, esto explotó porque cambia totalmente la narrativa que durante años siguieron millones de personas. Porque una cosa es rescatar animales en peligro y otra muy distinta es alimentar un sistema donde esos animales siguen siendo capturados porque hay gente dispuesta a pagar por ellos. Y aquí empieza el gran debate. Muchísima gente salió inmediatamente a defender a Frank diciendo que esto es normal en algunos contextos asiáticos, que las cosas funcionan distinto allí, que muchas veces comprar al animal es la única manera de salvarlo. Pero otros empezaron a preguntarse algo mucho más incómodo, si realmente era así, ¿por qué nunca lo explicó claramente? Y espera, porque aquí viene lo que nadie esperaba, porque la polémica no se quedó solo en el tema de los animales, no. Esto se empezó a convertir en una especie de bola de nieve gigantesca, donde cada día salía una acusación nueva y más turbia que la anterior. En redes empezaron a rescatar clips antiguos donde Frank hacía comentarios que mucha gente calificó directamente como homófobos, racistas o xenófobos. Y claro, aquí pasó algo muy típico de internet. Mucha gente decía, siempre ha sido así, solo que antes la gente se reía, y otros respondían que no, que el contexto importa, que eran bromas, que se estaba sacando todo de proporción. Pero cuando una figura pública entra en una espiral de polémicas, todo su pasado vuelve a revisarse con lupa, todo. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Cada entrevista, cada directo, cada comentario viejo, todo empezó a circular otra vez. Y mientras tanto, Frank seguía respondiendo de una forma que para algunos era sincera y para otros era completamente errática. Porque hubo momentos donde parecía admitir ciertas cosas, luego las matizaba, luego atacaba a sus críticos, luego decía que estaba cansado, luego desaparecía, luego volvía otra vez. Y la sensación general empezó a ser muy rara, como si ni siquiera él pudiera controlar el incendio que se estaba formando alrededor suyo. Pero espera, porque esto se pone peor, porque uno de los temas que más hizo explotar internet fue el dinero del santuario. Aquí la discusión se volvió muchísimo más seria, muchísimo más delicada, porque ya no hablamos solo de reputación, hablamos de dinero donado por seguidores. Y empezaron las preguntas incómodas. ¿Dónde iba exactamente ese dinero? ¿Quién controlaba las cuentas? ¿Había transparencia real? ¿Se estaba usando correctamente? Y claro, cuando empiezan esas dudas en internet, el caos está garantizado. Algunas personas defendían que mantener un santuario en Tailandia cuesta muchísimo dinero, que la gente no tiene idea de lo caro que es cuidar animales exóticos. Pero otros empezaron a sospechar que la gestión podía no ser tan limpia como parecía. Y aquí es donde mucha gente empezó a cambiar completamente la percepción que tenía de Frank Cuesta. Porque una polémica aislada puede sobrevivirse. Dos también, pero cuando se acumulan tantas historias distintas al mismo tiempo, la confianza empieza a romperse. Y si crees que ya lo habías visto todo, sigue escuchando.
Porque probablemente lo más oscuro de toda esta historia fueron las acusaciones relacionadas con grabaciones sexuales sin consentimiento. Sí, esto ya llevó la conversación a otro nivel completamente distinto. Cuando empezaron a circular esas acusaciones, muchísima gente directamente se quedó en shock, porque ya no hablamos de polémicas de internet o discusiones de Twitter, hablamos de algo muchísimo más grave. Y aunque hay muchas cosas que todavía no están claras, el simple hecho de que el tema apareciera fue suficiente para que muchísimas personas se distanciaran completamente de él. Y aquí ocurrió algo muy curioso, porque hasta ese momento Frank todavía conservaba una base de seguidores súper fiel, gente que lo defendía pase lo que pase. Pero a partir de ahí incluso algunos fans empezaron a decir, vale, esto ya no pinta bien. Y mientras todo esto explotaba, también empezó a hablarse muchísimo de las amistades y conexiones de Frank con otras figuras muy polémicas de internet, Cristina Seguí, Dallas Review y varios nombres más que suelen generar muchísimo debate online. Y claro, aquí entramos en otro terreno complicado, porque tener amistad con alguien polémico no significa automáticamente compartir todo lo que esa persona dice o hace, pero internet funciona diferente. En redes las asociaciones pesan muchísimo, y entonces empezó otro debate enorme. ¿Frank realmente piensa como esas personas? ¿O simplemente se rodeó de gente igual de cancelada porque sentía que todos estaban contra él? Y honestamente, esa pregunta sigue abierta. Porque cuanto más hablaba Frank, más parecía que estaba entrando en una especie de guerra constante contra internet entera, contra medios, contra críticos, contra ex colaboradores, contra seguidores decepcionados. Y eso empezó a desgastarlo muchísimo públicamente. De hecho, hubo momentos donde se le veía completamente superado, muy agresivo, muy cansado, como alguien que ya no sabía cómo salir del agujero. Pero aquí viene la parte que de verdad hizo que muchísima gente se quedara mirando la pantalla diciendo, esto no puede ser real. Porque en medio de toda la tormenta, Frank anuncia que abandona las redes sociales. Así, de golpe. Y claro, internet explotó otra vez. Algunos dijeron que era una víctima absoluta del acoso masivo, que llevaba años exponiéndose demasiado y que todo esto había terminado afectándole mentalmente. Pero otros dijeron algo mucho más duro, que se iba porque ya no podía sostener la situación. Y ahí es donde todo se volvió todavía más incómodo, porque el anuncio no calmó la polémica, la empeoró. La gente empezó a interpretar el silencio como una especie de confirmación indirecta. Otros decían que era manipulación emocional, otros que era simplemente agotamiento real. Y sinceramente, probablemente hay un poco de todo, porque una cosa sí parece clara: Frank Cuesta ya no es visto igual que antes. La imagen del aventurero intocable se rompió completamente. Ahora mismo hay gente que todavía lo defiende con uñas y dientes, diciendo que se está exagerando todo, que internet disfruta destruyendo personajes públicos y que muchas acusaciones todavía no están demostradas. Pero también hay muchísima gente que siente que fue engañada durante años. Y ahí está realmente el corazón de toda esta historia. No es solo Frank, es la sensación de decepción. Porque cuando alguien construye una comunidad tan fuerte, tan emocional, tan basada en la confianza, cualquier grieta se siente enorme. Y aquí es donde todo cambia. Porque más allá de quién tenga razón en cada acusación concreta, esta polémica deja algo clarísimo: internet ya no perdona absolutamente nada. Antes, una figura pública podía cometer errores y desaparecer unos días, ahora no. Ahora cada cosa queda grabada para siempre, cada clip, cada audio, cada contradicción. Y cuando la narrativa empieza a romperse, es casi imposible detenerlo. Especialmente cuando los propios seguidores empiezan a dudar. Y quizá lo más loco de toda esta historia es cómo cambió la conversación alrededor de Frank en cuestión de semanas. Pasó de ser el tipo que salva animales a convertirse en uno de los personajes más polémicos del internet español prácticamente de un día para otro. Y eso demuestra algo muy fuerte sobre cómo funcionan hoy las redes. La gente no solo quiere entretenimiento, quiere autenticidad. Y cuando sienten que alguien les mintió, la caída puede ser brutal. Ahora mismo nadie sabe realmente qué va a pasar con Frank Cuesta. No sabemos si volverá más adelante, no sabemos si responderá todo de forma más clara, no sabemos si aparecerán más filtraciones o si toda esta historia acabará apagándose poco a poco. Pero lo que sí está claro es que este ya es uno de los mayores terremotos mediáticos que ha vivido Internet España en muchísimo tiempo. Y honestamente, cuesta creer que esto termine aquí.
Porque cuando empiezan a salir ex colaboradores, audios, acusaciones cruzadas y dinero de por medio, normalmente todavía queda mucho por explotar. Y quizá la pregunta más incómoda de todas no es si Frank es inocente o culpable de cada cosa que se dice. La pregunta real es esta: ¿cuánto de lo que vimos durante años era realmente verdad y cuánto era simplemente un personaje que Internet quería creer?